tengo $1,000, pesos, lo que tú quieras, tengo 1,000, ¿dónde los invierto, no? Esa es una de las preguntas que muchas veces cuando tú eres financiero, pues tus amigos o la gente que te conoce, pues te pregunta, porque piensa que tú les vas a decir, mira, mételo por aquí, por allá, y pasado mañana tienes 2,000, 3,000. Y hay veces que no es tan fácil, ¿no? O muchas veces tú, cuando realmente tienes 1,000, o los que sean, ¿no? Pues yo estoy poniendo un número por poner algo, pero tú tienes dinero que te sobra y tú lo quieres poner a que sea un dinero que trabaje para ti. ¿Por qué? Porque tú escuchas constantemente que el dinero trabaje para ti, hay que invertir, hay que ahorrar, etcétera. Y realmente pues eso tiene sentido, y financieramente hablando eso es lo que hacen pues los grandes financieros, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hago con ese dinero? ¿Y dónde, no? Bueno, en este video te voy a dar 5 pasos que tienes que tener en cuenta y dónde puedes ir invirtiendo pues este dinero que a ti hoy te sobra. En primer lugar, bueno, hay que hacerse unas preguntas. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que probablemente hay que responderse a sí mismos, o yo le podría hacer a alguien cuando me pregunta esto, pues es, bueno, ¿cada cuánto, no? ¿Cada cuándo? Porque al final, pues no es lo mismo que te sobren $1,000 o 1,000 pesos mexicanos, argentinos, colombianos, o 1,000 euros. No es lo mismo, en primer lugar, eso, ¿no? Y en segundo, que tú los tengas al final de la quincena, o al final del mes, o al final del semestre, o en un año, o eso es lo que tú tienes después de 5 años, ¿no? De ahorro. Es como muy diferente y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la segunda pregunta que yo te haría es, ¿cuánto tiempo quieres dedicarle a aprender a invertir? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, no, es que mira, yo no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo, y es más, yo ni me dedico a eso, yo soy médico, yo soy profesionista de otra cosa, yo me dedico a otras cosas. A mí me interesa simplemente que me digan en dónde invertir mi dinero. Y lo que sí te tengo que ser bien honesto es que si eso es lo que tú quieres, mejor no inviertas, porque vas a perder tu dinero. te lo garantizo, te lo firmo, lo vas a perder. Entonces, es mejor saber un poquito de finanzas, es mejor dedicarle un poco de tiempo, porque al final a ti te tomó tiempo, te tomó trabajo ahorrar este dinero, y hacerle caso a cualquier persona sobre las inversiones pues es muy riesgoso, ¿no? O meterlo en cualquier lugar también podría ser muy riesgoso. Entonces sí tienes que tener en cuenta que si quieres invertir, pues yo te recomendaría aprender finanzas, aprender por lo menos los básicos, ¿no? Y los básicos para mí son la historia del dinero, literal, qué es el dinero, de dónde salió, cómo ha tomado diferentes formas, porque antes pues eran piedras, luego era que el oro, hay materiales que han sido usados como dinero a lo largo de la historia. Ahora pues bueno, tienes que las monedas, que en oro, las de plata, y justamente en los últimos años pues tienes el dinero de papel, o el dinero que ya es digital, pues que son números, ¿no? En las tarjetas de crédito, en las cuentas bancarias, y ahora pues que además hay criptomonedas, y cuánta cosa no hay en la historia del dinero. Mínimo hay que saber eso, hay que saber un poco los básicos de finanzas y economía, para no invertir en un lugar en el que vas a perder tu dinero en 2 semanas por una hiperinflación, ¿no? O por una cosa de la macroeconomía del lugar. También, pues, además de aprender los básicos de finanzas y economía, como indicadores, saber un poquito de matemáticas de las cosas, pues también en temas de instrumentos. De verdad, esta información te va a tardar un poco aprenderla. O sea, ¿qué te digo? 3, 6 meses, pero ¿a poco no estuviste 20 años en la escuela, no? Y lo malo es que en los programas, pues no nos las enseñaron. y entonces, pues, ¿qué sucede? Que uno quiere salir e invertir, pero no tiene las habilidades necesarias. Entonces, esa sería mi recomendación. La recomendación siempre es tú mejor maneja tu dinero como
mejor sepas sabiendo cómo hacerlo. Porque ahorita va a venir el punto número 2. Como número 2, yo recomendaría invertir, si tienes 1000, pues en ti y en tu conocimiento. ¿Cómo es esto, no? Sí, en habilidades productivas y en conocimiento práctico. ¿A qué me refiero con todo esto? Que no es lo mismo aprender algo muy teórico que algo que realmente te va a ayudar a producir dinero y a cobrar, ¿no? A ver, no todo es el dinero ni nada, pero sí es bien distinto. Si eso es lo que tú estás buscando una rentabilidad. Y hoy en día probablemente el que te la va a dar en primer lugar eres tú mismo, ¿no? Con nuevas habilidades productivas. ¿A qué me refiero? Oye, si a mí me gusta diseñar, bueno, invierte en ti, en lo que a ti te gusta, pero especialízate en el diseño de tal cosa. Oye, que si a mí me gusta la abogacía, bueno, invierte en cursos tal vez de leyes, ¿no? Y a mí me gustan las finanzas, bueno, puedes invertir en cursos de finanzas más especializados, ¿no? ¿Como en qué? Bueno, que a mí me gusta hacer trading en Forex, que no es lo mismo que hacer trading de acciones o invertir en acciones o leer estados financieros. Oye, que a mí me gusta, bueno, ser un consultor, por ejemplo, en algo muy financiero, ¿no? En IFRS, en normas internacionales, y además hay locales y bla, bla, bla. Entonces, tú te puedes especializar en lo que tú quieras, pero mientras más especializado estés y mejor seas en estas habilidades que tú creas, por ejemplo, una habilidad que te puede dar es, no sé, hablar en público, presentar. Oye, pero ¿eso para qué me sirve? Bueno, casi siempre cuando quieres vender algo tienes que salir a presentar tu producto, tu empresa, tienes que salir a persuadir, a convencer, a vender. Entonces, una habilidad productiva, pues es ventas. Esa es la primera por excelencia, ¿no? Ahora, la segunda probablemente es un conocimiento práctico. En finanzas podría ser tal vez trading. ¿Por qué? Porque tú aprendes a hacer trading y no nada más es aprender pues el análisis técnico, o sea, el análisis fundamental. Pero todo eso que vas a aprender, las estadísticas, las gráficas, etcétera, las vas a poner en práctica y vas a poder ganar dinero sobre eso. Ese es un ejemplo, ¿no? El trading. Probablemente yo, que soy un financiero, pues, conozco un poco más de esas opciones. Sin embargo, quiero que quede como el punto claro. Invierte en ti, invierte en lo que te gusta, especialízate, busca un poquito más, ¿no? Y yo por eso pongo aquí, ¿en qué eres experto? ¿O en qué te quieres volver experto, no? No sé cuáles son las circunstancias de tu vida, si eres una persona muy joven o tal vez un adulto, ¿no? Un adulto joven, un adulto de mediana edad. No sé, pero al final invierte en qué quieres ser experto. Según diferentes estudios de psicología, etcétera, son 10,000 horas en las que tú tienes que tener práctica para volverte un experto en algo. Imagínate, 10,000 horas. Eso quiere decir que son como 4 o 5 años echándole entre 7 y 10 horas, casi, a 5 días a la semana. Entonces, pues es mucho. Si tú te quieres volver experto de algo que tal vez no es tu profesión, a lo que te dedicas, pues lo vas a poder hacer en 10 años. O sea, es mucho tiempo, pero el tiempo pasa bien rápido. Entonces, tú decides en qué lo quieres hacer y créeme que lo que tú inviertas en ti te va a ayudar a mejorar tu rentabilidad, tu economía en los próximos años. En tercer lugar, crea otras fuentes de ingreso. ¿Cómo puedo invertir esos 1000 para que me generen otras fuentes de ingreso? Bueno, esto es como una escalerita, ¿no? Ya vimos que son 1000, pero no es lo mismo que te sobren 1000 al año, que 1000 al mes, que 1000 a la quincena, o 1000 a la semana, o 1000 al día, ¿no? Porque eso también podría pasar. ¿Qué sucede? Que primero tienes que invertir en ti, porque una vez que inviertes en ti, tú agregas valor a tu persona. Y para después tú salir a crear nuevas fuentes de ingreso, pues tú tienes que salir a agregarle valor a los demás.
Entonces es por esto que eso es una escalera. Primero se invierte en ti, después creas otras fuentes de ingreso. ¿Y estas de dónde salen? Pues de lo que tú amas hacer, ¿no? Ya cobras por lo que tú amas hacer. Y no es que cobres, ¿no? No es que pase la gente y le veas con un símbolo de dinero en la frente, sino que muchas veces tú ya eres muy bueno en algo y tú le puedes ayudar a los demás. Y como tú le puedes ayudar a los demás, pues también puedes cobrar por eso. Por ejemplo, ¿no? Oye, si yo ya invertí en mí, ¿no? 10 años en mi carrera de medicina, pues bueno, al final tú puedes agregarle valor a los demás dando consultoría médica, ¿no? Siendo pediatra, siendo un especialista, un cardiólogo, etcétera. Lo mismo va a pasar con los demás. Yo pongo el médico porque es un ejemplo muy claro, pero lo mismo podría pasar si tú estudiaste negocios, ¿no? Oye, tú eres muy bueno en los negocios, te especializaste en marketing digital. Bueno, pues ya invertiste en ti y a ti te encanta el marketing digital y sigues aprendiendo eso y tú le puedes ayudar a tus compañeros, a tus amigos, al público en general, al que le interese, pues abrir su, digamos, su área de marketing digital. ¿Cómo puede tener éxito en su marketing digital? Esa también es una, ¿no? Oye, pero si a mí me gusta hacer otro tipo de cuestiones, a mí me gusta, por ejemplo, la plomería, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo eres un plomero experto en algo? Bueno, pues no todo el mundo sabe lo que tú haces, ¿no? Tú puedes ir y cobrar por lo que tú sabes hacer. Entonces, al final esto simplemente es un ejemplo, pero está ahí la pregunta, ¿ya cobras por lo que tú amas hacer? La segunda es cómo crear una fuente de ingreso, porque una cosa es que tú cobres por lo que tú amas hacer y la otra es que fundes un negocio sobre eso. Puedes crear tu propio negocio o negocios, ¿no? Una S, porque pueden salir varios negocios. Si a ti te encanta, por ejemplo, el tema de la salud espiritual, bueno, pues muchas veces el chiste del negocio es que no seas tú solo, sino que puedas contratar personas para que se apalanque el tiempo y puedas agregarle todavía más valor a la sociedad. Y la tercera cuestión, pues es diversifica con ingresos pasivos, que aquí, bueno, ya me sobraron los 1000, ¿no? Pero vamos a suponer que son 1000 al mes. ¿Eso te alcanzaría para invertir, por ejemplo, en un bien inmueble? Un bien inmueble que pones a rentar y que tú tienes de las rentas. Bueno, eso es un ejemplo súper básico, pero hay diferentes formas de invertir que te pueden dar ingresos pasivos. Oye, que yo invierto en unas acciones que en enero generan dividendos, pero también otras que en febrero generan dividendos. Luego una que en marzo. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú ya tienes dividendos todos los meses, ¿no? Esa también puede ser. Hay veces que no vas a tener dividendos, depende de dónde inviertas y de cada empresa, pero son diferentes tipos y ya lo puedes diversificar. ¿En qué tipo de empresas puedes invertir para esto? Bueno, pues en las empresas que se dediquen a algo similar a lo tuyo, empresas que tú puedes conocer mejor el mercado. Donde no te recomendaría tal vez es que tú te metas a invertir en algo que no sabes, ¿no? Ahí sí corres altos riesgos, bueno, de perder un poco de dinero. En cuarto lugar, liquida tus deudas de consumo. Y ya vimos que esto es una escalera, ¿no? Lo primero que te recomiendo es invertir en ti, en tu conocimiento. Invierte en ti y después crea nuevas fuentes de ingreso. Oye, Alex, pero ¿por qué no primero liquido mis deudas, ¿no? Si eso es a veces lo que no me deja invertir. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí va a depender si estás como hasta acá, ¿no? De deudas, probablemente valga la pena primero librarte de las deudas. ¿Cuál es la cuestión? Que si tú ves, por ejemplo, tus finanzas personales, tú vas a tener ingresos, luego gastos y eso te va a dar una rentabilidad, ¿no? Que lo vas a destinar a invertir o a ahorrar o algo. ¿Qué sucede? Que la magia de las finanzas personales está en los ingresos. Porque tú los gastos los puedes controlar más. Los ingresos muchas veces si tú tienes un negocio, pues tú haces lo mejor que puedes y lo mejor que puedes no quiere decir que vas a tener ingresos como los que tal vez a ti te gustaría, ¿no? O tal vez sí, no sé, pero al final los gastos son más controlables.
y es mejor incrementar tus ingresos que ajustarte el cinturón, porque ajustarte el cinturón además te deja esa sensación pues de que casi que vives mal, ¿no? Y uno está recortando por donde puede y deja de hacer lo que uno le gusta y deja de disfrutar la vida. Puedes caer en eso si eres muy estricto con el tema de los gastos. Entonces es por eso que yo primero recomendaría invertir en ti, generar nuevas fuentes y después liquidar las deudas. No estoy diciendo que dejes de pagar deudas para invertir en otras cosas. Podrías pagarlas conforme están, pero no las vas a liquidar antes, ¿no? Aquí sí, en este punto es primero yo invierto en mí y después ya lo liquido. ¿Qué quiere decir? Que si mi pago mínimo es de 100, pues le voy a meter 200 o le voy a meter 300 o voy a liquidar mi deuda. Liquida las deudas de consumo. ¿A qué me refiero con deudas de consumo? Que generalmente son las de corto plazo. ¿Como cuáles? Como la tarjeta de crédito, un coche que corto plazo, pues un coche lo podrías poner a 5 años, ¿no? Pero mientras antes lo liquidas mejor. ¿Por qué? ¿No? Porque en realidad, pues cuando tú estás pagando algo, tú pagas primero los intereses. Entonces, mientras tú pagas nada más los mínimos, pues tú vas a pagar más de intereses si lo que tú quieres es comprar el coche, ¿no? No, comprar coche y medio más los intereses. Entonces, es por eso que es mejor liquidar las deudas de consumo. ¿A qué me refiero? Deuda de consumo es diferente a las deudas de inversión, porque tú podrías caer en una deuda para tu empresa, y con eso vas a comprar maquinaria o vas a invertir en alguna tecnología para producir más o para hacer más o para mejorar la experiencia del consumidor, que es muy distinto a comprar algo que tú te vas a consumir, que tú te vas a comer, que en un restaurante, que en un teléfono, ¿no? Oye, que mi teléfono pues es la principal forma de mi negocio. Bueno, no sé. Los teléfonos de hoy en día pueden hacer muchas cosas, sin embargo, generalmente sirven más para distraerse, y esa es una realidad, que para hacer negocios. Si tú eres muy disciplinado y con eso haces todo tu negocio, excelente, ¿no? También es una buena opción. Hoy en día esa posibilidad sí existe. Sin embargo, es mejor acelerar el pago de las deudas también a largo plazo, ya que eliminaste las deudas de corto plazo de consumo, acelera las de largo plazo, que podrían ser un auto, podrían ser tu casa, un bien inmueble, tu departamento. Acelera esas. En vez de pagarlas a 20, 30 años, mejor págalas en 8, págalas en 10, ¿no? Y eso a ti te va a dar muchísimo más libertad para que después sigas invirtiendo en otras cosas. Entonces, oye, si me sobran 1000, pues lo primero que uno tiene que hacer, pues entonces, es invertir en sí mismo. En segundo lugar, crear otras fuentes de ingreso. Luego, cortar o liquidar tus deudas de consumo. El número 5 es diversifica tu portafolio. ¿Qué significa esto, no? No es la típica teoría de diversificación en la que tú inviertes en 1,000,000 de cosas y a ver, ¿no? Unas perderán y otras no, y bueno, ahí. No me refiero a eso. Probablemente mi idea financiera de diversificación está un poco especializada. ¿Por qué? ¿No? Porque, ¿a qué me refiero con esto? Tú aquí, a este punto de la vida, ya pasaste por el 1, que es invierte en ti, el 2, que es crea fuentes de ingreso, crea negocios, etc. El cuarto, liquida tus deudas, y aquí ya estás en diversifica, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Que para estas alturas, si tú seguiste esa línea, ¿qué va a pasar? Que tú ya creaste tu negocio, de lo que tú amas, de lo que a ti te gusta. Entonces, tú quiere decir que además ya invertiste, eres un experto en algo. La idea es que tú inviertas en otros tipos de negocios que tú conozcas muy bien, en los que eres experto, porque al final, si tú hoy eres experto en consumo masivo, en alimentos, en marcas de, por ejemplo, de leche, pues ¿qué va a pasar si inviertes de repente en una empresa tecnológica, no? Pues no vas a saber mucho. Si
la empresa empieza a tomar decisiones que pues tú no sabes ni de qué están hablando, pues es muy probable que la acción suba o baja y tú ni cuenta te vas a dar, ¿no? Podrían incluso estar cayendo en algo que es malo y que, pues bueno, va a hacer perder dinero de la inversión y tú no vas a saber. Es por eso que generalmente uno invierte en lo que sabe y mientras más inviertas en ti mismo, pues más vas a saber de ciertas cosas. Si tú eres una persona experta, por ejemplo, en consumo masivo en la leche, pues tú podrías tal vez invertir en alguna otra empresa de la misma industria. Tal vez no necesariamente leche, pero sí lácteos o yogur, una empresa de yogur, una empresa de queso o una empresa de no sé qué. Y eso te va a ayudar a ti. Necesitas también cierto conocimiento financiero, ¿no? Oye, que si a mí me gusta el oro, a mí me gusta invertir, fíjate que hay empresas de extracción en oro. ¿Cuál es la parte de la diversificación? Que muchas veces pues uno dice, ya me diversifiqué, ¿y qué sucede? Que tienes todas las acciones de la empresa, de esa industria, de ese país. ¿Qué pasa si la moneda de tu país se devalúa? Pues se devalúan todas tus inversiones. No es lo mismo invertir, por ejemplo, en una empresa que está en tu país que otra que está en el extranjero, que otra está en Asia, que otra que está en Europa, una en Norteamérica o en Sudamérica. Eso te diversifica incluso en monedas, en gobiernos, en regiones, aunque sí probablemente estás invirtiendo en empresas similares. Sin embargo, tú puedes tener una mejor visión de eso. Y la idea es que tengas una estrategia a largo plazo. Si bien es cierto, no vas a depender de un solo tipo de activo, no vas a depender pues, de una sola tipo de acciones, ¿no? Tú vas a tener varios. La pregunta aquí o la estrategia es, pues bueno, ¿cuánto vas a tener? ¿70% de acciones? ¿O 30? ¿O 40? ¿O 50? ¿No? ¿Cuál es tu estrategia? Porque puedes tener, por ejemplo, 50% de acciones. Puedes tener 30% en, no sé, en bonos. Bonos de Estados Unidos, bonos de México, bonos de Brasil, ¿no? Bonos del Banco Central de Europa. Puedes tener bonos de diferentes lugares y además puedes tener, por ejemplo, que yo invierto en commodities, ¿no? Pues yo tengo algo de oro, algo de plata, y eso va a ser 5%. Y además tengo un 2% de dinero líquido para cualquier emergencia. Y además, pues tengo mi empresa, ¿no? Y además, y tú le vas sumando, y además tengo un bien inmueble. ¿Cuál es tu estrategia? Dentro de todas tus inversiones, vamos a suponer que tienes 100,000 o tienes 1,000. Bueno, pues el 70%, el 20%, el chiste es acomodar eso y tenerlo a largo plazo. ¿Qué significa el reequilibrio de tu portafolio? Que prácticamente si tu estrategia es 70, vamos a suponer que en un año, pues le fue muy mal a las acciones y el oro subió. Bueno, el reequilibrio es que este año vas a invertir menos en oro y más en acciones para que cumplan con ese porcentaje y ese criterio que tienes tú. Porque, ¿qué pasa? Si tú después de 10 años, pues va a variar todo, ¿no? Entonces, la cuestión con las inversiones es que tú vas invirtiendo mes con mes, o semana tras semana, o trimestre con trimestre, dependiendo de tu estrategia. Y la idea es que tengas un portafolio equilibrado y diversificado conforme vaya pasando el tiempo.